Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Román Arturo Paz Llanarico, más conocido como el profesor Arturito, dicto el curso de Economía y Cívica, y en esta ocasión les traigo el tema factores productivos. Espero que les guste. Chicos, como ven, aquí el tema factores productivos y el concepto. ¿Qué dice? ¿Qué son los factores productivos, chicos? Son los elementos necesarios para producir bienes y servicios. ¿A qué se refieren los factores productivos? Se refieren a aquellos elementos que nosotros vamos a requerir, aquellos recursos que vamos a requerir para producir bienes y servicios, ¿ok? Por ejemplo, si nos imaginamos producir muebles, lo que requerimos son maderas, ¿sí o no? Necesitamos de un carpintero o de los obreros, necesitamos de los clavos, necesitamos de la pintura, del lijar, de las máquinas que nos van a ayudar a cortar las maderas, etcétera. Entonces, ese conjunto de recursos o elementos que nosotros vamos a requerir se van a llamar factores productivos, ¿ok? Miren, existen dos clases de factores productivos en total: modernos y clásicos. Los factores modernos son dos: el gobierno y la empresa. Son los factores modernos porque son los últimos que han aparecido según la teoría capitalista. En cambio, la escuela clásica o los factores clásicos son aquellos que Adam Smith ha determinado como factores principales para generar bienes y servicios, como son el capital, el trabajo y la naturaleza. ¿Ok? ¿Qué más? Cada uno de estos factores recibe como un pago, como una retribución, ¿no? Digamos, por su participación en la generación de bienes y servicios. El factor naturaleza, que son los recursos naturales, y también el lugar donde se producen los bienes y servicios, recibe como una retribución la renta o el alquiler. El factor trabajo recibe como retribución el salario o el sueldo. El factor capital recibe como retribución interés o rédito. ¿Ok? Entonces, estos son los factores que siempre vamos a hablar a lo largo del tema o de la teoría del curso de economía. En cambio, estos factores, como son modernos, son los que no participan directamente en la producción, sino que ayudan indirectamente a generar bienes y servicios, como son la empresa, que es la unidad económica de producción. O sea, la empresa es la que reúne a estos tres factores productivos para generar bienes y servicios. ¿Y qué persigue la empresa? Ganancias. Y como toda empresa formal, en el Perú se debe de pagar al gobierno tributos. ¿Ok? Veamos también sus características. Por ejemplo, el factor trabajo tiene una característica de ser activo. ¿Por qué? Porque genera cambio, transforma. Si yo digo que el factor trabajo es el factor activo porque transforma, entonces el factor naturaleza es el factor pasivo. ¿Por qué? Porque es el que va a ser transformado. Ambos, el factor tanto trabajo como naturaleza, son originarios. ¿Por qué? Porque no son fruto de la creación del hombre, vamos a decir así. ¿Sí? Aparecen sin intervención del hombre. A eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, la naturaleza ha existido inclusive antes de que exista ya el hombre, ¿no? Que aparezca en este mundo el hombre, ya la naturaleza existía. ¿Ven? Ahora, la naturaleza también tiene otra característica de ser condicionante. ¿Qué quiere decir? Que nos va a limitar a hacer ciertas actividades económicas. ¿Ok? Por ejemplo, yo en la sierra no puedo producir aquellos bienes que solamente se producen en la costa o en la selva. Lo mismo va a pasar con los otros dos, ¿no? Entonces, ahora, el factor trabajo es determinante porque determina qué hacer, ¿no? Influye en la producción, por eso es determinante. El factor capital se caracteriza por ser derivado. ¿Pero por qué se le dice derivado, chicos? Porque resulta del trabajo más la naturaleza. ¿Ok? Entonces, trabajo más naturaleza me va a generar capital. Por eso el capital es considerado un factor derivado. ¿Listo? Auxiliar, ¿por qué? Porque nos auxilia, nos apoya, nos ayuda. Imagínense, ¿no? Yo tengo un bosque en mi frente y yo soy el carpintero. Quiero transformar ese bosque en muebles, en casas de madera. Pero por sí mismo puedo producir esa casa o ese bosque en unas casas, en muebles. No. ¿Qué necesito? Máquinas, herramientas.
¿Ven? Entonces, por eso el factor capital es de auxilio, auxiliar, me va a ayudar, me va a apoyar. ¿Ok? Ahora, la empresa, ¿qué hace? Nuevamente, les repito, ¿no? Hace rato les dije que estos tres factores productivos son los importantes para generar bienes y servicios. Entonces, ¿qué hace la empresa? Lo que hace es organizar a los tres factores productivos para generar bienes y servicios. Impromotor, ¿por qué? Porque promueve la producción. Imagínense, ¿no? Todas las cosas que tú ves alrededor de tu casa ahorita, esas cosas han sido producidas por una empresa. ¿Ves? No existirían estos bienes y servicios si no fuese gracias a una empresa. Por eso se le considera como un factor promotor. Ahora, el gobierno regula la economía, ¿sí? Hace de que los precios no suban ni bajen también, ¿no? O estabiliza la economía. ¿Qué quiere decir? De que los precios se mantengan en el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo regula? Mediante Indecopi, o Citel, o Sinarmí. O sea, son organismos que se van a encargar de ciertos sectores, ¿no? Para que no afecten el bolsillo de los consumidores, de las familias. Y estabilizador, ¿por qué? Porque hace que el precio de los productos se mantenga en el tiempo. A ver, chicos, el primer tema vamos a comenzar de los factores productivos con el factor naturaleza. ¿Qué cosa es el factor naturaleza? Es todo lo que nos rodea. ¿Sí? Todo lo que tú ves a tu alrededor son recursos naturales o factores naturales que el hombre va a utilizar para transformarlos y convertirlos en bienes y servicios. ¿Ok? A los, a los factores naturales también se les conoce como el factor tierra o también los recursos naturales. ¿Ok? Mira, nuevamente, el factor naturaleza es todo lo que nos rodea, llamado factor tierra o recursos naturales. El factor naturaleza cuenta con tres elementos: fuerzas motrices, la materia bruta y prima y el medio geográfico. ¿Ok? De los tres elementos, las fuerzas motrices se refieren a energía, a la energía de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las fuerzas motrices? Es aquella energía de la naturaleza. Por ejemplo, ¿en cuáles encontramos? A la energía solar, a la energía eólica, a la energía hidráulica, a la fuerza de los animales, a la energía atómica, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las fuerzas motrices. Ahora, si hablamos de la materia, son dos, bruta y prima. ¿A qué se refiere con la materia bruta y la materia prima? ¿Se acuerdan? Entonces yo les decía que la bruta no se la toca y a la prima sí. ¿A qué se refiere, jóvenes, con esto? Que la materia bruta son aquellos recursos no extraídos de su hábitat, de su medio geográfico. Si ahorita nos imaginamos que hay un bosque en cierto lugar, ese bosque está pues en su hábitat. Por lo tanto, es considerado como materia bruta. Otro, los peces que están nadando ahorita en los ríos, en los lagos, en los mares, son considerados como materia bruta. ¿Por qué? Porque son recursos que no han sido extraídos. Están todavía en su hábitat. En cambio, la materia prima son aquellos recursos que han sido extraídos, pero no transformados. ¿Cómo es esto? ¿A qué me refiero con
eh, recursos extraídos pero no transformados. Por ejemplo, yo agarro a ese bosque, me voy, lo corto en dos y ¿qué queda? El tronco. El tronco es un recurso extraído, ¿sí o no? ¿Pero lo he transformado? No. Ese es una materia prima. ¿Listo? Ahora, no sé si se acuerdan del cuadro anterior. La naturaleza era considerado como un elemento pasivo, originario y condicionante, ¿verdad? Claro. De los tres elementos, ¿cuál es aquel elemento condicionante? ¿A qué se refiere con el elemento condicionante? Aquí está, mira, 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 mira. Aquel elemento condicionante. ¿Ah? Van a disculpar que me esté pasando. ¿Por qué se le dice elemento condicionante? Por el clima y el territorio. ¿Qué cosa es el clima? El clima son pues todos aquellos fenómenos o manifestaciones también, ¿no? Fenómenos geográficos, fenómenos naturales, se les dice. ¿Sí? Las lluvias, las sequías, los huaicos, los maremotos, los terremotos, los sismos, ¿no? Etcétera. ¿Y qué es el territorio? Ah, está constituido por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, vamos a ponerlo aquí, aéreo, y también el espacio marítimo. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos de la naturaleza. La mnemotecnia, fumame. ¿Te acuerdas? Fumame. ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? Fumame. Fuerzas motrices, materia bruta y prima y el medio geográfico. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es aquel elemento condicionante de la naturaleza? El medio geográfico. ¿Por qué? Por el clima y el territorio. ¿Listo? ¿Qué más? Según el artículo 60 de la Constitución Política del Perú del año 93, nos indica que los recursos naturales en el Perú se dividen en dos. ¿Cuáles son? Recursos renovables y los recursos no renovables. ¿Listo? Ahí está. Entonces, son dos recursos naturales según la Constitución. Renovables y no renovables, ¿no? En el colegio también nos han enseñado, ¿ya? Desde primaria, ¿no? Que existen a su vez estos tres recursos, estos dos recursos renovables y no renovables, también se clasifican en tres según su origen. ¿Cuáles son? Origen animal, origen vegetal y origen mineral. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es el factor trabajo. ¿Qué es el factor trabajo, chicos? Es toda aquella actividad. ¿Listo? Es toda aquella actividad económica que realiza, ¿quién? ¿Quién realiza, chicos? ¿Qué realiza? El hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar bienes y servicios. ¿Listo? ¿De dónde proviene la palabra trabajo? Etimológicamente, vamos a poner su etimología. La palabra trabajo proviene del latín tripalium, así, tripalium. ¿Qué significa tripalium? Significaba
el látigo de 3 puntas, o llamado pues el San Martincito, el Quimsapalca, ¿no? Entonces, el trabajo era esto. ¿Por qué? Porque antes, pues, a los esclavos los azotaban con este látigo para que trabajen. ¿Se dan cuenta? A lo largo de los años el hombre se fue desarrollando, organizándose, ¿no? Tratando de buscar, pues, eh, vamos a decirlo, nuevos derechos o mejores condiciones de trabajo. ¿Ok? Esto comenzó en más o menos en los años 1800 y picos, no me acuerdo bien, en Estados Unidos, donde murieron varias personas, ¿no? Héroes, mártires, para mejorar las condiciones laborales. Hace poquito, ¿no? El 1 de mayo hemos pasado el Día del Trabajador, así se le llama, no es Día del Trabajo, sino Día del Trabajador, ¿sí? Porque si diríamos Día del Trabajo, estaríamos honrando, pues, ese día trabajando, ¿verdad? Pero es el Día del Trabajador, por lo tanto, el trabajador tiene que descansar, ¿no? Es su día libre, ¿ya? Ahora, nosotros a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los años, como les digo, hemos ido pues luchando, haciendo manifestaciones con la intención de conseguir mejores condiciones laborales. Se han logrado muchas cosas, pero aún así existen todavía conflictos laborales. Eso es lo que vamos a ver aquí porque es algo que también viene en las preguntas de exámenes de admisión. También vienen como preguntas del profe para el examen. ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué son los conflictos laborales? Son aquellas situaciones que se presentan entre el trabajador y el empresario, pues, ¿no? Donde el trabajador no está de acuerdo con las condiciones que le pone el empresario. O tal vez porque el empresario no está cumpliendo su palabra, vamos a decir, ¿no? A ver, por ejemplo, qué conflictos puede generarse esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo? El acoso laboral, ¿no? No es el acoso sexual, pero en una empresa, ya sea al varón o a la mujer. También, por ejemplo, el impago, ¿no? O sea, cuando no te pagan a la hora. Si te dicen, te voy a pagar el 5 de cada mes y al final te pagan el 20 de cada mes, eso es un abuso, ¿no? Entonces, esas condiciones generan, pues, conflictos laborales. Me dicen o me prometen, vas a tener un buen ambiente laboral y me hacen trabajar en un sótano, ese es un abuso también. Entonces, ¿cómo es que la gente, cómo es que los trabajadores se manifiestan? Ahí está, mediante los paros, huelgas, boicots, sabotajes. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de lockout también. ¿Qué es el paro, chicos? Su nombre lo dice, el paro es la manifestación por parte de los trabajadores donde paralizan todas sus actividades, dejan de trabajar y más o menos ¿cuánto tiempo dejan de trabajar estas personas? Entre 24 a 72 horas. ¿Listo? ¿Cuándo se le llama paro? Cuando deja de laborar desde 24 a 72 horas, o sea, de 1 a 3 días. Pero ¿qué sucede si esta paralización se extiende en el tiempo? Se le va a llamar huelga. La huelga es la misma paralización por parte de los trabajadores, pero ya no de 1 a 3 días, sino de forma indefinida. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el boicot, chicos? El boicot vamos a decir que es la mala propaganda, ¿ya? La mala propaganda, acuérdate de eso. O también llamado el daño, pero a la imagen. Como les decía, ¿no? Mala propaganda, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos mal de alguien o de algo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una mala propaganda, ¿no? Estamos causando un daño a su imagen. ¿Se acuerdan que en el año 2017 Panamá había devuelto los productos de pura vida de la empresa Gloria? ¿Por qué? Porque no era leche, ¿sí o no? Entonces, cuando se enteraron en el Perú, la gente dejó de comprar ese producto. ¿Qué fue? Boicot, ¿verdad? No hubo paro, no hubo huelga, sino boicot. ¿Qué quiere decir boicot? Daño a la imagen. Ahora, ¿qué es el sabotaje? Es similar, pero en este caso es un daño, pero ya no a la imagen, sino un daño material.
¿En qué consiste este daño material? O sea, cuando causamos destrozos dentro de la empresa, cuando dejamos, digamos, desperdiciamos, ¿no? los materiales dentro de la empresa. Ahí estamos causando un sabotaje. Yo entro a una empresa, digamos una empresa textil, me dicen vas a producir ropa y yo corto en exceso la tela, corto todo mal, desperdicio el producto. Entonces ahí estoy causando sabotaje. ¿Listo? Ahora lo he puesto con otra viñeta, si te das cuenta, de color verde, el lockout. ¿Por qué? Porque el lockout también es un conflicto laboral, pero es por parte del empresario. ¿Sí? ¿Cómo se llama el lockout? Se refiere al cierre de puertas. El empresario lo que va a hacer es cerrar sus puertas para dedicarse, pues, a reclamar, exigir a los trabajadores con ciertas, digamos, ciertas observaciones, ¿no? Eso ya lo va a determinar el empresario. Les va a exigir también a los trabajadores, ¿sí? A veces pasa cuando el empresario les da todo, ¿no? Cumple con todas las obligaciones, pero ya también por lado del trabajador no cumple. Entonces también se está generando un conflicto laboral. ¿Se dan cuenta? Pues, nuevamente, paro de 24 a 72 horas. Huelga es de forma indefinida. Boicot es cuando damos una mala propaganda, daño a la imagen. Sabotaje, un daño material, causar destrozos, desperdiciar material, etc. Y el lockout, cierre de puertas, ¿no? ¿Listo? Es por parte del empresario. Ahora, ¿quiénes hacen todo esto? ¿Tú crees que si tú sales solito a la calle a hacer tu huelga, tu paro, te harán caso? Muy difícil, ¿verdad? Entonces, para eso existen los sindicatos, jóvenes, señoritas. Los sindicatos son la organización, vamos a decir, la organización, o también podemos decir asociación. Es la organización o asociación ¿de qué? De trabajadores, ¿ya? De trabajadores de una empresa puede ser, ¿ya? O de una empresa, trabajadores de una institución, también puede ser empresa, vamos a poner así. ¿Y qué buscan? Que buscan mejores condiciones laborales. Un poquito chueco. Laborales. ¿Listo? Esos son los sindicatos. Veamos sobre los tipos de salario, chicos. Existen en total 5 tipos de salario. ¿Qué es el salario nominal, chicos? El salario nominal se refiere a la cantidad de dinero recibido por un trabajo realizado, ¿no? En el libro lo vas a encontrar tal vez como la cantidad de unidades monetarias que un trabajador recibe, ¿no? Por una jornada de trabajo, etc. Yo no importa, me voy donde mi tía, la ayudo un fin de semana y me da 100 soles de esos 2 días, digamos, ¿no? Esos 100 soles voy a recibir producto de un trabajo que yo he realizado. A eso se le llama salario nominal. No importa el monto. Lo que importa es que te han dado una cierta suma de dinero. Ese salario nominal, ya, cuando yo utilice ese salario nominal en el mercado, se va a reflejar el salario real. ¿Qué es el salario real, jóvenes, señoritas? Es la capacidad de compra. ¿Ok? ¿A qué se refiere con la capacidad de compra? Se refiere a las cosas que yo puedo comprar con el dinero que he recibido, o sea, con el salario nominal. Esto se va a reflejar en el mercado, ¿no? Podemos decir que el salario real es el poder de compra, es la capacidad de pago, es el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Y este tipo de salario real, no te olvides,
se va a ver afectado por dos factores, por dos elementos que influyen en su capacidad. Puede ser la inflación o puede ser el costo de vida. ¿Listo? Por ejemplo, la inflación es el incremento de precios. O sea, si los precios suben, ¿qué va a pasar? Que yo ya no voy a poder comprar más cosas. ¿Ven? Entonces, está influyendo esto. O el costo de vida, ¿no? Si el costo de vida, digamos, yo estoy en una provincia y me voy a la capital, a Lima, entonces, ¿qué va a pasar? De que mi dinero en mi pueblito me alcanzaba, en mi provincia me alcanzaba, digamos, 1.000 soles, 2, 3 meses. En Lima me alcanzará tal vez un mes. El costo de vida. Entonces, si te pregunta, ¿qué tipo de salario es afectado por la inflación o el costo de vida? La respuesta, salario real. ¿Por qué? Porque el salario real, ¿qué cosa es? La capacidad de compra. ¿Qué es el salario mínimo legal? El salario mínimo legal, chicos, es aquel salario que está dado por ley. Actualmente alguien me puede decir cuánto es el salario mínimo legal, el salario que está dado por ley. Es de 930 soles. 930 soles. ¿Ok? Eso es de día. Pero de noche, ¿cuánto? 35% más. Anótalo, ¿ah? 930 es de día. Pero de noche, 35% más. ¿Qué es el salario mínimo vital, jóvenes señoritas? El salario mínimo vital es según, ojo, según el INEI, es el dinero que nosotros deberíamos de ganar. ¿Para qué? Para cubrir, ¿ya? Para cubrir, vamos a poner así, para cubrir la canasta básica de consumo. Profesor, ¿qué es la canasta básica de consumo? Se refiere a todos los bienes y servicios que una familia consume durante un mes. Arroz, azúcar, leche, huevo, energía eléctrica, agua, desagüe, cable, puede ser alquileres, transporte, educación, todo eso. Profesor, ¿y qué es el salario a destajo? El salario a destajo es el salario que se le paga por el trabajo realizado. O sea, es el pago que tú le das, por ejemplo, al zapatero. Tú le dices al zapatero, ¿cuánto me cuesta la cosida del zapato? Tanto, digamos 10 soles. Si te lo cose, le pagas los 10 soles. Si no, no le pagas. O sea, es por el trabajo realizado. Mandas a llamar a un pintor, le dice, ¿cuánto me pintas mi casa? Tanto. Entonces, si te lo pinta todo, le pagas. Y si no te lo pinta, entonces en función a lo que ha hecho nomás. Ese es un salario a destajo. ¿Ok? Pasemos a las formas de remuneración. ¿Quiénes reciben jornales, chicos? Jornales los reciben los obreros. ¿Sí? ¿Quiénes reciben sueldo? Los empleados. A los empleados también se le conoce como trabajadores dependientes. ¿Quiénes reciben honorarios? Los honorarios reciben los trabajadores independientes. El joven o señorita me dirá, profesor, ¿y quién es un trabajador independiente? Ya, los trabajadores independientes son aquellos que trabajan para ellos mismos. O sea, no tienen un jefe, como los contadores, los abogados, los arquitectos. ¿Se dan cuenta? Los odontólogos, ¿verdad? ¿Quiénes reciben emolumentos? Los altos funcionarios públicos, congresistas, ministros, presidentes, embajadores,
miembros del BCR, el superintendente de la SUNAT, etc. Y dietas. ¿Quiénes reciben dietas? ¿Sí? Las dietas lo reciben por reuniones, no te olvides, por reuniones. Las reuniones son máximo 4 y mínimo 2 al mes. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a pagarles por las horas o los días que se han reunido. Ya, acá hay un error, reuniones. Máximo 4 y mínimo 2 al mes. Tal vez una pregunta que siempre viene, ¿no? Los regidores, consejeros o inclusive miembros del directorio del BCR, etcétera, ¿no? O de una empresa constituida como sociedad anónima abierta, anónima cerrada. Entonces, esos son los que reciben. Cualquier persona, cualquier funcionario, vamos a decir así, que se reúna nada más unas 2 veces al mes o 4 veces al mes, no recibe emolumentos, sino dietas. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. Vamos a terminar ya con la última parte, que son población total. Buenas tardes nuevamente. Vamos a terminar ya con la última parte de lo que es la estructura de la población. La población total, en el caso del Perú, se divide en diferentes aspectos y esta estructura lo ha desarrollado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o sea, el INEI. ¿Listo? Según el INEI, la población total se divide en dos: en población que está en edad de no trabajar y la población que está en edad de trabajar. ¿A qué me refiero? La población que está en edad de no trabajar son todas aquellas personas menores de 14 años. ¿Ok? Por lo tanto, todas aquellas personas que se encuentran en edad de trabajar son aquellas personas mayores de 14 años. ¿Ok? Listo. Dentro de las personas que se encuentran mayores de 14 años se dividen en dos. ¿Ok? Población económicamente inactiva, PI, y población económicamente activa, PA. ¿Ya? La población económicamente inactiva, o PI, o también se le conoce como población económicamente pasiva, o población económicamente no activa. ¿Ya? ¿Quiénes son estas personas, jóvenes? Son aquellas personas que no trabajan ni desean trabajar. ¿Ok? ¿Me entiendes o no? Mira, la población que está en edad de trabajar son aquellas mayores de 14 años, pero dentro de estas personas que, a pesar de que son mayores de 14 años, o sea, que ya están en edad de trabajar, hay gente que no trabaja ni desea trabajar. A eso se llama población económicamente inactiva, pasiva o población económicamente no activa. ¿A quiénes encontramos aquí? Por ejemplo, encontramos a ustedes, los encontramos a ustedes. Profesor, ¿qué? ¿Quién? Ustedes, pues chicos, los estudiantes. ¿Qué más? Amas de casa. ¿Ya? Las amas de casa. Los ancianos. Los clérigos. Los rentistas, o sea, aquellos que viven de las rentas, de los alquileres. Los discapacitados, los jubilados, los pensionistas y muchos más. ¿Ok? Esas son las personas que son económicamente inactivas. ¿Sí? Existen dos tipos de inactivos. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Con viñetita vamos a poner, ¿ya? Ahí está.
Existen los inactivos plenos, ¿ya? Inactivos plenos, vamos a ponerle ya, vamos a borrar esta partecita para que nos alcance. Inactivos plenos y los desempleados ocultos. ¿Qué diferencia hay, profesor, entre un inactivo pleno y un desempleado oculto? En que los desempleados ocultos no trabajan, ¿ya? No trabajan, pero desean trabajar. O sea, no trabajan ahorita, están desempleados, pero desean trabajar, ¿ya? Lo malo es que no buscan. ¿Cómo es esto, profesor? O sea, no trabajan, desean trabajar, pero no buscan. O sea, son aquellas personas que, como se les dice su nombre, desempleado es aquel que está desocupado, no trabaja, pero quiere trabajar. Lo malo es que espera que lo llame. A eso se llama desempleado oculto, ¿no? Un claro ejemplo son los profesores, digamos, de academias, ¿ya? Termina un ciclo, ¿no? Un ciclo educativo, ¿ya? Termina ese ciclo y ¿qué sucede? De que el profesor se queda en su casa esperando el nuevo comienzo del ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo. Entonces él dice, ya me van a llamar, ya me van a llamar, ¿no? Entonces no trabaja, desea trabajar, pero espera que lo llame. O sea, no está buscando. ¿Se da cuenta? En cambio, un inactivo pleno es aquel que no trabaja ni desea trabajar. Ejemplo, estudiantes, amas de casa, ancianos, o sea, todos los demás. ¿Sí? Listo. A ver si se nota, ¿no? La población económicamente activa, PA, es lo que nos preguntan también más, se divide en dos, desempleados y empleados. ¿Ok? ¿Quiénes son los desempleados, chicos? Son aquellos que no trabajan y a veces viene una pregunta, digamos, comparando la población económicamente inactiva con los desempleados. Si te preguntan, ¿en qué se parece la población económicamente inactiva con los desempleados? En que ambos no trabajan, ¿verdad? Mira, no trabajan, no trabajan. Pero en el caso de los inactivos, no desean trabajar. En cambio, los desempleados, ¿ya? Pero desean trabajar. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué sucede si desean trabajar y lo buscan? Entonces, a estos desempleados se les va a llamar como desempleados abiertos. ¿Ya? ¿Cuándo se le llama desempleado abierto? Cuando no trabajan, pero desean trabajar y lo buscan activamente. O sea, buscan trabajar. Están casa por casa tocando las puertas, ¿no? Ofreciendo su fuerza de trabajo. ¿Me entiende? ¿Cuándo es un desempleado oculto? Cuando no trabaja, pero desea trabajar, pero no busca. En cambio, el desempleado abierto, ¿ya? Los desempleados abiertos son aquellos que trabajan, no, mejor dicho, no trabajan, pero desean trabajar y buscan trabajar. Dentro de esto encontraremos, por ejemplo, a los desempleados cíclicos. Los cíclicos son aquellas personas que trabajan como su nombre dice, por ciclos, ¿no? Por ejemplo, los profesores de colegios particulares. Comienzan las labores en marzo, llega diciembre y se quedan sin trabajo enero, febrero. Nuevamente marzo comienzan las labores hasta diciembre y así, ¿no? Cada ciclo. ¿Se dan cuenta? Esos son cíclicos. O sea, ¿por qué cíclico? Porque trabaja cada cierto ciclo. Estacional. ¿A quién se le conoce como desempleo estacional? Su nombre lo dice, estaciones. O sea, son aquellas personas que trabajan por temporadas.
a las citas, Navidad, ¿no? Ya. Los estructurales. Por ejemplo, estamos viviendo la época de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entonces, esto está ocasionando una crisis, ¿sí? Esta crisis está generando un desempleo estructural. ¿Qué quiere decir? Que las empresas, al no tener ingresos, al no poder abrir sus puertas, están cerrándose. Y consigo están llevándose también a los trabajadores, o sea, les están dejando sin trabajo. Entonces, esa persona que no tiene trabajo no es porque sea un mal trabajador, no es porque su trabajo ha terminado, sino por culpa de la crisis, no hay dinero para pagar a ese trabajador. ¿Se dan cuenta? También encontramos a los aspirantes. ¿A quién se llama aspirante? Aquella persona que no tiene experiencia, pero que quiere trabajar. Los cesantes. ¿A quién se llama cesante? Aquella persona que no trabaja porque ya terminó su tiempo de trabajo, o sea, ya terminó su contrato. Y también están por último los friccionales. ¿A quién se llama friccional? Aquellas personas que renuncian a un trabajo para cambiar a otro o para poderse ir, digamos, a dedicarse a otras actividades, ¿no? Entonces, están siendo desempleados por un pequeño periodo de tiempo, para cambiar de trabajo, para dedicarse al estudio, para dedicarse a un viaje, etc. Ahora, de los empleados, ¿no? Ya hemos visto los desempleados, ahora veamos los empleados. Los empleados existen dos: adecuadamente empleados y los subempleados. ¿Cuándo se llama adecuadamente empleados, jóvenes? Chicos, jóvenes, señoritas, el horario normal que ha establecido el gobierno son 35 horas semanales. ¿Ya? Si la persona ha trabajado 35 horas semanales, entonces está trabajando adecuadamente. ¿Y cuánto debe ganar como mínimo al mes? 930 soles, ¿verdad? Y también tiene todos los beneficios de ley. ¿A qué me refiero? Que tiene vacaciones, CTS, seguro, le pagan en planilla, etcétera. ¿Listo? Terminamos con la última parte de los subempleados, jóvenes señoritas. Los subempleados existen dos: visibles e invisibles. ¿Cuándo sería un subempleado visible? Cuando trabaja menos de 35 horas semanales. Y un subempleado invisible trabaja más de 35 horas semanales. ¿Listo, chicos? Y como trabaja menos de 35 horas semanales, en el caso del visible, entonces también gana menos del sueldo mínimo. Y el invisible, a pesar de trabajar más de 35 horas semanales, también gana menos del mínimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son subempleados. No están trabajando según la ley. ¿Listo, chicos? Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo a todos. Cuídense siempre. Esa recomendación. ¿Ya? Nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao, chao.